tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y le pues hoy. Dios está aquí, hermano, adoremos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Amén, aleluya. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor, a la escuela dominical. Vamos a tomar la escritura que hemos tomado, Efesios capítulo 4, verso 16, y luego estaremos haciendo una oración y después de ahí pueden tomar su asiento. Aleluya. Efesios 4, 16. De lo cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, recibe la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos, oh Dios, porque tú nos permites estar aquí una vez más en tu casa, Padre, para adorarte. Señor, para poder también, oh Dios, que tú nos des el alimento espiritual en su debido tiempo. En eso estamos confiando, Señor Jesús, en que en este momento, en esta mañana, tú alimentarás nuestras almas con tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Seguimos con el tema, esta exposición de escuela dominical, los unos a los otros. Esta es la exposición número 12. Y quiero tomar esto que hemos llamado, o bueno, no que hemos llamado, sino que la Biblia habla, no juzgar. Mire, comenzamos con los evangelios y lo he estado llevando conforme, digamos, van avanzando los libros de la Biblia. Por eso es que seguimos en el libro de los Romanos, donde el apóstol Pablo, muchas de estas exposiciones de la escuela dominical, las hemos tomado de ahí, porque bueno, él habla muchas cosas en este libro, respecto a lo que él se refiere los unos a los otros. Bueno, el tema en esta mañana es no juzgar. Mire, Pablo también se refiere a esto, que también es de suma importancia para la buena armonía y relación entre los creyentes. Y en Romanos, el capítulo 14, el verso 3 dice: así que no juzguemos más los unos de los otros, antes bien juzgad de no proponer tropiezo o escándalo al hermano. Ahora, para poder entender por qué Pablo está diciendo estas palabras y lo que lo motiva a él a declarar esto, tenemos que examinar el contexto, o sea, qué es lo que está diciendo antes, atrás de esto. Y si nos regresamos unos 3 versículos, aquí en Romanos 14, en el verso 10 dice: mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Ahora, esto es importante porque Pablo está, primeramente, él en el verso 13, más adelante dice que no nos juzguemos los unos a los otros. Y luego, la razón que él está diciendo esto es porque quizá los romanos, pues estaban examinando con una lupa, el uno al otro desde luego, ¿verdad? Porque muchas veces eso se convierte en un espíritu en la iglesia. Y entonces estaban examinando a ver qué error podían encontrar. Y el apóstol Pablo dice: bueno, ¿por qué se juzgan? ¿Que ustedes no están conscientes que algún día se van a parar ante el supremo tribunal, el cual es Cristo, el cual también los va a juzgar? Ahora, uno juzga por lo externo, pero Dios no solamente juzga por lo externo, también Él juzga por lo interno. Ahora, ¿pero qué es juzgar? Bueno, el diccionario nos dice que juzgar es formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa. Y mire, para esto, el Señor Jesús mismo nos dio una regla muy exacta. Y esto está en el capítulo 7 del libro de San Mateo. Él comienza diciendo en San Mateo 7:1:
no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, si lo invertimos, alguien que juzga es porque va a ser juzgado también. Por eso el Señor Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mire, a veces eso depende de la relación, de la experiencia que la persona haya tenido con Cristo. Porque si la persona solamente está asistiendo a la iglesia como un crítico, está perdiendo miserablemente su tiempo. Es mejor que en esta mañana estuviera frente al televisor viendo un partido de fútbol. A lo mejor le haría mejor. Que alguien viene con esa actitud solamente a ver qué ve. Y el asunto es que hay personas que eso los satisface, eso los alimenta. De eso están alimentando su alma. Por eso el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con que medís, os volverán a medir. Y mire aquí, el Señor Jesús, una de las cosas que Él tenía siendo Dios, es que Él no se andaba con rodeos. Él decía las cosas claras y exactas. Claro, a la gente, muchos de ellos no les gustaba, desde luego se ofendían, pero sin embargo Él era Dios. Dice, ¿por qué miras la mota o la paja que está en el ojo de tu hermano? Ahora, para que alguien pueda mirar algo pequeño, pues tiene que tener una lupa para poder mirar exactamente aquella mota que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Hermano, eso fue un golpe contundente para aquella gente que lo estaba escuchando. Ahora, yo creo que Jesús, cuando hablaba, no hablaba porque veía a alguien a la congregación y decía, bueno, aquí ya tengo un sermón para dedicárselo a alguien. No, Él lo estaba diciendo porque Él era inspirado por Dios. Y sin duda alguna también Él sabía la condición de la gente. Ahora, estas cosas que Jesús habla, aun cuando parecen duras, son para nuestro bien. Y yo le voy a decir algo, la única persona que se siente agraviada y ofendida con estas palabras, ella es aquella que está incurriendo en esto. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? Esto es tremendo, hermano. Y entonces Jesús, y Él lo hacía con propiedad, Él usó una palabra que encajaba bien en aquella gente que era religiosa. Y Él les dice una palabra que sin duda alguna hiere, pero que es la verdad. Él dice, hipócrita, primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Esta es una regla muy exacta, ¿verdad? Son las palabras del Señor Jesús. A ver, que alguien diga, no, es que él estaba equivocado. No puede estar equivocado. Lo que él está diciendo es la verdad. Porque es parte de la naturaleza humana. Siempre fijarse en el error del prójimo y ocultar el propio. Y según lo que la Biblia dice, eso es hipocresía. Ahora, en este pasaje de las Escrituras, el Señor Jesús nos enseña que la falta, el error que veamos en otra persona a menudo es como la paja en el ojo de ella en comparación con nuestras propias faltas, que son como una enorme viga en nuestros ojos. Ahora, a veces nos concentramos tanto en estar escudriñando las faltas de los demás cuando deberíamos estar esforzándonos por mejorar nuestra propia persona. Eso es verdad, porque la gente pierde el tiempo miserablemente en eso. Es muy fácil cuestionar a los demás y que los demás nos juzguen. Sin embargo, lo cierto es que la persona que juzga dice más de sí mismo que lo que pretende decir del otro. ¿Me explico? La persona que juzga dice más de sí mismo que lo que pretende decir del otro. Es decir, si yo juzgo a alguien porque pienso que es un hipócrita, quizá debería yo ver en qué aspectos de mi vida soy hipócrita. Yo estoy diciendo, por eso mire,
Para mí, alguien que dice, no, es que todos en la iglesia son hipócritas, bueno, habría que ver qué tanto de hipocresía esa misma persona que está diciendo eso tiene. Ahora, cuando alguien está al acecho, buscando la mínima falta del prójimo, ¿eso acaso no será para no tener que enfrentarse con sus propios problemas? Ahora, el diablo es más listo de lo que uno piensa. Él es capaz de que la persona misma ignore su propia realidad para concentrarse en el de al lado. Ahora, las miles de faltas que uno le encuentre a alguien tampoco comprueban que uno valga más que él. La severidad del juicio de uno quizá no haga más que esconder la propia inseguridad y el miedo de uno a ser juzgado. Mire, hay una cita muy tremenda del profeta en el sermón Fe en el Hijo de Dios, predicado el 15 de julio del 52 en el párrafo 20. Él dice: el diablo no juzgará por las cosas buenas, él juzgará por las peores cosas. Mire, tan solo esta frase: el diablo no juzgará por las cosas buenas. Él nunca lo va a hacer, absolutamente nunca. Por eso, la estrategia de Balaam, cuando vio que con sus maldiciones, bueno, se le tornaron bendiciones desde luego, o que su profecía, mejor dicho, no podía ser efectiva para dañar al pueblo de Israel, entonces lo que hizo era precisamente eso. Mire, mientras él profetizaba, el Señor le estaba diciendo: qué hermosas son tus tiendas, Israel. Eres como un unicornio. De los collados yo te voy a ver, y de las alturas te contemplaré. He aquí un pueblo el cual está en él confiado. ¿Qué hizo Balaam? Desde luego que al rey no le gustó eso. Y entonces dijo: mira, búscate. Y el profeta dice que Israel realmente tenían muchas cosas mal que estaban con ellos. Porque no es la iglesia perfecta, es el Dios perfecto en la iglesia. No es la iglesia santa, es el Espíritu Santo en la iglesia. Y no importa dónde esté la congregación, donde quiera que esté, siempre va a haber esos tres clases de creyentes que conviven dentro del mismo grupo. Por eso el profeta dice: el diablo no juzgará por las cosas, por las cosas buenas. Él juzgará por las peores cosas. Él lo arrojará todo sobre la palabra. Él hará lo mismo por medio de los cristianos. Él dirá: mira nada más, mira ese individuo, debía ser un cristiano, allá viviendo con la esposa de otro hombre, bebiendo licor, haciendo estas cosas allí. Pues yo soy tan bueno como es él. Claro, dice el profeta, usted es mejor de lo que es él. Pero hermano, ese individuo no tiene nada que ver con el hombre que está viviendo en verdad una vida cristiana y genuina y ama a Cristo. Si él ama a Cristo, él no hará esas cosas, pues él es nacido del Espíritu de Dios, y la simiente de Dios permanece en él y no tendrá más deseo de hacer eso. Ahora, mire, el examinar estas escrituras, donde Pablo nos dice que no nos juzguemos los unos a los otros, el profeta nos enseñó que por muy delgada que sea la hoja, tiene dos caras. ¿Por qué? Porque por otra parte, muchas personas usan este versículo en su intento de silenciar a sus críticos, interpretando que Jesús quería decir: usted no tiene derecho de decirme que estoy equivocado. Esa es la otra parte, y aquí es donde voy a abundar. Tomando en forma aislada el mandato de Jesús, donde él dijo: no juzgues, parece que efectivamente es el intento de excluir, voy a llamarlo así, toda evaluación negativa. O sea, que si yo estoy mal, que si alguien está mal, nadie tiene derecho a decirme algo porque me está juzgando. No malinterpretemos la escritura. Una cosa es
que la persona esté con una lupa examinándolos a todos. Y ella, ¿por qué vino así? Y él, ¿por qué? Usted sabe ese tipo de cosas. Pero por el otro lado está otra parte que es la que quiero comenzar a ver también en esta mañana. Sin embargo, hermano, hay mucho más respecto a este pasaje de la Escritura en esas dos palabras que Jesús dijo: no juzguéis. El mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que, escuche, el mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no podamos mostrar discernimiento. ¿Por qué? Mire, después de que Jesús dijo, no juzguéis, en Mateo 7:6, nosotros leímos hasta Mateo 7:5. En Mateo 7:6, o sea, en Mateo, déjeme ver, en Mateo 7:1, él dice no juzguen, para que no sean juzgados. Sin embargo, si uno recorre unos cuantos versículos más adelante, después de que Jesús dice en Mateo, no juzguéis, en el versículo 6, él dice, cuídense, guárdense de los falsos profetas. Bueno, está en la Biblia. O más bien, voy a rezar un poquito. Más bien él dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Estoy tomando Mateo 7:10. 7:6. Poco después, en el mismo sermón, Jesús dice, guardaos de los profetas, por sus frutos los conoceréis. Le estoy leyendo Mateo 7:15, la primera parte, y Mateo 7:16. Ahora, ¿cómo vamos a discernir quiénes son los perros, los cerdos y los falsos profetas a los que se refiere Jesús, a menos que tengamos la capacidad de hacer un juicio sobre los hechos y sobre las doctrinas? ¿Sí me explico? Espero que usted en esta mañana lo pueda entender en la manera que estoy tratando de decírselo. O sea, nosotros no debemos juzgarnos los unos a los otros. Eso es verdad y es amén, porque Pablo lo dijo, el Señor Jesús lo dijo y muchas partes de la Biblia lo dicen. Es verdad. No, eso no está ni a discusión ni a negociación. Lo aceptamos, lo asumimos tal y como está. Pero por el otro lado, ¿qué es lo que estamos viendo? No quiere decir que la persona, por temor a que la otra persona se sienta juzgada, que uno no tenga el discernimiento. Por eso Pablo dijo, de aquellos que tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y eso es algo que solamente el Espíritu Santo de Dios le puede dar a una persona, para que pueda tener un discernimiento claro y exacto, para poder separar una cosa de la otra. Ahora, entonces Jesús, el mismo que dijo que no juzgásemos, digámoslo así, Él nos está dando el permiso de saber distinguir el bien del mal. Además, el mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que todas las acciones sean igualmente morales o de que la verdad sea relativa. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia claramente enseña que la verdad es objetiva. ¿A qué me refiero con esto? A que es una verdad real. Algo subjetivo es algo a lo mejor hasta imaginario, algo que se conjetura, pero algo objetivo es algo que es real. La Biblia no es una verdad subjetiva, a ver si esta cosa es verdad o aquella cosa es verdad, aun cuando el diablo ha tratado de desacreditarla. La Biblia tiene una verdad objetiva, o sea, real.
el mensaje de igual manera. Entonces, la Biblia claramente enseña que la verdad es objetiva, eterna, y aquí está algo importante, inseparable del carácter de Dios. Mire, usted no necesita pedirle a Dios que el Señor le hable de una manera audible para tener la certeza de qué decisión tomar o qué hacer. Aquí está la voluntad y el pensamiento de Dios. Ese es uno de los engaños que uno encuentra hoy en día, porque hay gente que dice que el Señor le habla, pero lo que le habla no cuadra con esto. ¿Cómo voy a creer yo eso que el Señor le habla? Mire, todos hemos escuchado la historia que el profeta no habla de Martín Lutero cuando estaba ahí traduciendo la Biblia y le aparece aquel personaje con unos zapatos de oro, una corona de oro, diciéndole: Martín, adórame. Entonces Martín, pues él lo ve un poco extraño ese personaje. Y aquel individuo le demandaba: adórame, Martín. Entonces Martín lo está observando. Y entonces baja una revelación del cielo. Mire, yo he estado allí en Alemania, en el castillo, ahí en la verja del cuartito, ahí donde está, donde, bueno, hoy en día tienen una réplica de la mesa. Esa mesa se quemó donde él estaba traduciendo la Biblia, pero hoy tiene una réplica y es un cuadrito como de 3x3, un cuarto como de 3x3. Y como un testimonio, la mancha del tintero que Martín le lanzó no la han borrado. Cuando aquel hombre le está demandando: adórame, Martín, el profeta dijo: escuche, muchos pentecostales se hubieran tragado eso. Yo me pregunto, ¿cuántos, tomando las palabras de William Branham, cuántos del mensaje se hubieran tragado eso? Bueno, es lo que dijo, pero espero que las palabras de William Branham no le ofendan. Cuando Martín Lutero lo ve, y aquel hombre: adórame, Martín. Él está escribiendo, tiene ahí el tintero, metía la pluma, está escribiendo, agarra el tintero y se lo arroja. Le dice: apártate de mí, Satanás, porque mi Cristo todavía no está coronado, nosotros le coronaremos. Entonces él sabía. ¿Por qué? Porque comparó aquello con la palabra. Y eso es exactamente lo que le está demandando hoy Dios a la iglesia, que todo lo filtre a través del filtro de un hombre que piensa, que es la Biblia y el mensaje. Ahora, ¿por qué? Porque escuche, cualquier cosa que contradiga la verdad es mentira. Pero desde luego que llamar a algo mentira es juzgar, ¿no? A eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Que el Señor Jesús nos da la facultad de juzgar entre la verdad y la mentira, entre lo correcto y el error, entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, digámoslo así, que el adulterio, el robo, el asesinato, la mentira son pecados igualmente para juzgar, pero también es estar de acuerdo con Dios. Usted dice: ¿a qué se refiere? De que el Señor ya dijo que esas y otras cosas son pecado. Cuando alguien dice que esas cosas son pecado, no es que está juzgando a la persona, es que está diciendo lo que Dios ha dicho. Por eso cuando Jesús habló de no juzgar a los demás, no quería decir que no se puede identificar el pecado como lo que es, con base en la definición de pecado que el Señor dio en las Escrituras. ¿Por qué? Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, citando al profeta Isaías. Él dijo:
Hay de aquello que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Mire, esa línea entre el bien y el mal es difusa para mucha gente. Y más para la gente del mundo. Y más para los medios de comunicación. Lo que para nosotros es malo, para ellos es bueno. Y viceversa. Y no solamente eso, sino que atacan. Y no es otra cosa que el diablo mismo. Atacando lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso, si uno ve al hermano que está mal en algo que lo aparta de Dios, escuche, si uno ve a un hermano que está mal en algo que lo aparta de Dios, uno tendría que odiarlo mucho para callar y no buscar ayudarlo. Espero que usted lo note. Porque cuando alguien va por la oveja perdida, no es porque la odie. Cuando Jesús, o aquella historia que nos narra el profeta de aquel pastor que traía la oveja y que él mismo le rompió una pata, no es por razón de ser un pastor cruel. Cuando se le exhorta a alguien, no es asunto de crueldad o de juzgar a la persona. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso? Es que usted me está juzgando. Yo no estoy para juzgar a nadie, pero sí estoy para reconvenir a la persona del error. Si no es así, entonces ¿qué estoy haciendo? Por eso, consentir el pecado en los demás es no amarlo. Por eso a veces la gente, y la denominación está plagada de eso, que el amor de Dios, ciertamente el amor cubre multitud de pecados. Eso lo tenemos entendido y lo creemos. Pero como una persona en aras del amor, entre comillas, se ve a alguien en el error, aun cuando la persona le duela, ¿por qué no sería capaz de traerlo de regreso a la sana verdad, a la sana doctrina? Por eso Jesús mismo, mire, puso el juicio hacia otros en balanza. Y aquí voy a tomar algunas cosas. Existen varias clases de juicio con los que no se debería juzgar. Voy a tomar de algunos de ellos algunas escrituras. Mire, de estos clases de juicio con los que no se debería juzgar, primeramente quisiera, y ya voy a terminar con esto, tan solo voy a dar una introducción. Aquellos juicios que son malos. Se los voy a enumerar y si Dios permite la próxima vez los estaremos analizando. El juicio superficial es malo. Y ahorita ya no por falta de tiempo, pero lo vamos a ver con las escrituras y algunas cosas que el profeta dijo. El juicio hipócrita es malo. El juicio severo o implacable, es decir, con saña, es malo. El juicio, yo le voy a llamar así, el juicio santurrón o religioso es malo. Y el juicio falso es malo. Cada una de estas cosas la vamos a examinar después conforme a la Escritura, para que nosotros entendamos, porque le digo, y no es que la Biblia se contradiga, claro que no. Por una parte, no debemos de juzgarnos los unos a los otros. Esto. Pero por esta otra parte, no quiere decir que Dios no nos dé el discernimiento para poder juzgar o discernir el bien y el mal. Y que si una persona está en el error, ir a decirle que está mal no es juzgarla,
No es estarla diciendo, usted ya está condenado al infierno. Porque precisamente al final vamos a ver eso. Entonces, por una parte, no debemos juzgar. Pero por otra parte, sí debemos juzgar. Esto no es juzgar a la persona. Esto que sí debemos juzgar es la actitud, el hecho que la persona eventualmente pudiera tener o pudiera estar haciendo. Y ambas cosas son bíblicas. Ambas cosas están en la Biblia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si ambas cosas están en la Biblia, no es que sean una contradicción en sí mismas, pero más bien es que uno tiene que saber aplicarlas. Como dijo Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que yo espero que en esta mañana, esto que estamos hablando hasta aquí, podamos realmente saber que es para nuestro beneficio. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te agradecemos, Señor Jesús, porque tú nos permites que nuestros ojos mortales nuestros sentidos terrenales puedan examinar tu palabra, Señor. Examinarla no para sacar un veredicto si es correcta o es incorrecta. Sabemos que es correcta, Señor, que tu palabra es verdad, que tu mensaje es verdad, Señor. Pero Padre, estas cosas, Dios, nos ayudan, Señor Jesús, como decíamos al principio, para una mejor convivencia y armonía entre nosotros, Señor. Por eso es los unos a los otros. Nosotros, Padre, no estamos hablando de cosas terrenales ni proféticas, estamos hablando de nosotros mismos, Señor Jesús. Porque ciertamente tú eres bueno y tu palabra nos instruye en todo. Te damos gracias por eso, Señor. Bendice tu palabra en el corazón de tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento.